Buenos días, mi nombre es Gabriel Martínez, soy estudiante del ITLA y este es el proyecto final para el curso, la materia de Fundamento de Programación. Saludos para el profesor Amadí. Bueno, aquí tenemos el proyecto final se llama Fatality. Aquí tenemos una clase que creamos, que esta clase va a contener, está serializada y va a contener la lista de imputados y la lista de casos y el nombre de, como una propiedad para el nombre de la base de datos. En el caso aquí de imputado, es otro objeto también serializado, donde tiene la propiedad de cédula, propiedad de nombre, de apellido, fecha de nacimiento, tipo de sangre, el caso en el que está involucrado y partido, monto de que fue por el cual se le acusa y la posición que ocupaba en el momento de, de la acusación. Entonces, este es un constructor de la clase imputado para cuando yo la inicialice, inmediatamente me pida estas informaciones. Aquí estamos utilizando el escáner, para leer las informaciones. Aquí imprimimos un mensaje de que vamos a agregar un imputado. Aquí le indicamos al usuario que por favor ingrese los datos del imputado. Y aquí, por ejemplo, comenzamos a leer las informaciones de la cédula, el nombre, el apellido. En la parte aquí de la fecha, procuramos de que la información se llene correctamente. Y aquí, por ejemplo, utilizamos una clase que llama Simple Date Format, que con esa clase nos permite convertir un string utilizando esta función en un formato de fecha, de acuerdo al formato que se le indica acá. Entonces, una vez se tiene bien la información, tenemos un try y un try catch para que si en caso de que el usuario no ingrese la fecha de nacimiento bien, va a presentarle un mensaje diciendo que por favor indique una fecha correcta, le pone un ejemplo y el ciclo no va a terminarse hasta que el usuario no ingrese una fecha bien, correctamente. Entonces una vez la información esté correcta, aquí rompemos el ciclo, le decimos break para que ya se acabe el ciclo. Y aquí continuamos con los datos del tipo de sangre. Le ponemos al usuario unos ejemplos de tipo de sangre. Aquí ponemos el nombre del partido. Aquí lo escaneamos el nombre del partido. Aquí escaneamos el monto y aquí escaneamos la posición. En cada parte donde escaneamos una información tipo cadena, tipo string, utilizamos esta función, la agregamos la función adicional para que todas las informaciones queden como en mayúscula, para que la información se vea un poquito mejor. En el caso de aquí, creamos una función para el signo zodiacal. En esta utilizamos la clase calendar, que nos permite obtener el mes y el día de una fecha, sencillamente utilizando la función setTime, ponemos la fecha del imputado, la fecha de nacimiento, y eso nos permite obtener ahí ya el mes. En este caso, el mes en esta clase comienza con 0, o sea, el mes de junio es 0. Y nosotros le colocamos un +1 para que se identifique un poquito mejor. Y así entonces podamos proceder aquí con un switch. Utilizamos un switch para obtener la información, diciendo que si el mes es el primer mes, pues entonces si cumple dentro del primer mes
que la fecha de nacimiento está entre el 1 al 20 de enero, entonces el signo zodiacal de él es Capricornio. Si no, es Acuario, porque si está en el mes de enero, perdón, si está en el mes de enero, si no está dentro del rango de fecha, pues entonces obligatoriamente es Acuario. Y así sucesivamente por cada mes hacemos lo mismo, por cada mes, hasta llegar al mes de diciembre. Y por igual retornamos aquí el signo de acá el que obtuvimos de acuerdo a la fecha. Y igual también lo convertimos retornamos la información en mayúscula, utilizando la función de toUpperCase. Bien, entonces, probamos acá en la parte, esta es la función que nos permite, le dice a Java que es la función que va a ejecutarse una vez inicialice el programa. Y por aquí comienza el programa. Esta es una clase, una propiedad, o una variable, perdón. Una variable que se llama out, que la vamos a utilizar para romper el ciclo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a inicializamos la propiedad que creamos aquí arriba. Esa inicializamos como tal, por si el sistema no tiene ninguna información almacenada. Aquí, por ejemplo, le indicamos dónde va a estar ubicada la base de datos. Creamos una carpeta llamada base de datos y va a estar guardado en un archivo que se llama db.txt. Aquí inicializamos el array list de los imputados para que comience vacío, y en el array list de casos también. Todo esto lo hacemos de una forma inicial por ese caso no hay información almacenada en esta base de datos. Entonces intentamos leer la base de datos. Creamos una función acá, que la función lo que se encarga es de buscar aquí con esta clase de path, ¿no? Obtiene el archivo. Luego de que obtiene el archivo utilizamos la clase files con la función readAllBytes, donde leemos todos los bytes que tiene ese archivo y luego convertimos esa información en string. Una vez ya convertidas en string, utilizamos el base64 getDecoder. Entonces decodificamos ese string y lo convertimos como en bytes directamente. Aquí podemos ver que lo convierte, él retorna un decoder. Entonces ese decoder nos permite aquí convertir obtener el bytes array esta clase lo que le dice que va a registrar una información en bytes, o sea, va a ingresar al programa una información como input, ingreso. Entonces luego que ingresamos información que ya la tenemos que sacar, o sea, traerle el objeto que está dentro de eso y convertir ese byte en objeto. Entonces con la clase object_input_string vamos a sacar el objeto aquí que tenemos y lo vamos a castear diciendo que ese objeto es un tipo de clase information, aquí que es la clase que creamos. Entonces la almacenamos en la propiedad que creamos dentro de este programa y cerramos ya como el stream que teníamos donde estábamos leyendo los bytes. Ok, entonces volvamos al inicio aquí del programa donde utilizamos aquí. Ya pudieron ver cómo se lee la información, cómo la obtenemos. Y si en caso de que la base de datos no haya nada en este archivo, no se haya creado, dice que le pone un mensaje al usuario de que la base de datos fue creada.
como un mensaje inicial. Entonces, luego aquí creamos una variable que dice favor indicar opción. Esa variable la utilizamos más adelante. Y aquí, dentro del ciclo ya, que es el ciclo del menú principal, voy a poner aquí menú principal. Es el ciclo del menú principal que nos va a permitir, le va a permitir al usuario y volver al menú principal y nunca salir en caso de que él quiera, para que el programa no se termine. Tenemos aquí, creamos una variable utilizando la clase scan y aquí indicándole que va a tener informaciones de entrada. Y aquí tenemos una función que creamos que se llama menú y le pasamos la variable mensaje aquí. Y aquí lo que tenemos es, utilizamos un string con una función que se llama format. Esta función nos permite a nosotros crear bueno, nos permite, de acuerdo a estos parámetros aquí, yo puedo como multiplicar 47 veces este valor que yo tengo acá, que lo reemplaza. Entonces, él multiplica 47 veces este 0. Entonces, yo reemplazo los 0 por este signo de guión. Ahora, más adelante yo les mostraré esa información. O pudiéramos ya empezar a mostrarla. Vamos a correr la información acá. Ok. Entonces, luego aquí creamos ok, vamos a ponerlo de nuevo. Siempre el primer ejecución, no sé, me pasa eso. Que ahí dice que la base de datos fue creada, como no había ningún tipo de archivo. Y este es el menú principal. Entonces, esta línea de acá, esa línea de acá, es esto aquí que creamos. ¿Ven? Y por igual cada línea de esa representa esa información que tenemos aquí, para darle un poquito de estilo al programa. Esta que está acá le indica bueno, este de aquí es un string que nos crea este espacio de aquí, indicándole que dentro de ese string va a haber 45 espacios. Dentro de esa línea va a haber 45 espacios. Entonces esa línea que está acá la utilizamos aquí, donde le decimos que system format. Si le indicamos system format, él dice aquí con este string que tenemos acá que la caja de esa línea son 45 caracteres dentro de donde comienza con una raya acá y otra raya termina en otra raya y va a tener un salto de línea cuando termine. Aquí ese salto de línea para la siguiente línea. Entonces aquí, por ejemplo, yo le paso aquí el mensaje a esta función system out format, le paso el mensaje y él reemplaza los 45 espacios que indicamos por esta información. Entonces, mientras por cada carácter que está acá, él utiliza un carácter de lo que está ahí. Y si esto no cumple con los 25 espacios, él llena los otros 45, los otros espacios, lo llena con espacio, los otros caracteres que faltan. Y así por el estilo, por cada una de las líneas. Y ahí se ve la información bien ahí. Entonces volvamos otra vez arriba. Vamos a minimizar esto acá. Entonces acá ya mostramos el menú principal y esperamos a que el usuario, o sea, tenemos un try en caso de que presente algún error propio de la parte del ingreso del menú principal. Y aquí en el switch ponemos el scan y esperamos que él no ponga un número, porque acá indicamos que debe indicarnos una opción del 1 al 7.
Entonces, esta opción del 1 al 7 son cada uno de esos cases que están acá. En caso de que haya un error, que por ejemplo yo pongo aquí 8, él dice presionar enter para continuar, porque no tiene, presenta un error. Entonces yo a la variable message, yo le cambio el mensaje y le digo, favor indicar una opción válida cuando presente de nuevo el mensaje de acá. Una opción válida siempre. Y nada, esa es la parte de ahí del menú principal. Entonces, volvamos acá arriba. Una vez si me indican que es 1, que 1 quiere decir acá, no. Uno quiere decir acá agregar un imputado. Entonces, si él dice que sí, que vamos a agregar un imputado, revisamos que la lista de imputados de casos tenga más de un elemento. Si no tiene más de un elemento, entonces le dice que no existen casos, que por favor ingrese uno de nuevo. Y no manda de nuevo al menú principal. Entonces, en caso de que exista ya un caso, lo lista todos los casos y le indica al usuario que por favor indique el número de casos que quiere ingresar o el número de casos donde va a ingresar el imputado. Entonces, de acuerdo a la información que no ingrese, aquí obtenemos el objeto, o bueno, ese caso en específico con el get, y aquí le marcamos el índice del caso y ya tenemos el string del nombre del caso. Y esa información se la pasamos a la instancia de nuevo imputado, que cuando le damos acá vemos que tenemos aquí el caso, aquí la información, y esa información se guarda aquí como propiedad. Ok, entonces si todo va bien y se llena la información bien, se agrega ese imputado directamente a la lista de imputados de de la función que creamos, de la propiedad que creamos, y actualizamos los datos de la base de datos. Aquí, por ejemplo, entonces, aquí tenemos el bytes out string. Entonces aquí preparamos de que vamos a leer a exportar un array de bytes. Aquí entonces preparamos porque vamos a exportar un objeto en específico. Y vamos a exportar un objeto en específico. Y entonces aquí le creamos, vamos a cambiar los nombres, bytes. Ok, entonces aquí vamos a ponerle, que son abreviaturas, no me gusta un poco. Entonces, aquí entonces utilizamos la opción de que vamos a convertir un objeto a sacar un objeto en bytes. Aquí, bien, entonces aquí guardamos el objeto, escribimos el objeto que vamos a almacenar y cerramos la parte de ahí. Entonces, ya una vez se guarda esa información, o bueno, se almacena esa información en bytes, aquí la almacenamos directamente a la base de datos que indicamos, el nombre de archivo que indicamos arriba, y aquí escribimos la información, y aquí preparamos para escribir la información. Entonces aquí es que escribimos ya los bytes, el array de bytes en string directamente para que se guarden en el archivo y cerramos. Eso va a pasar siempre que haya una actualización de información de agregar o cualquier por el estilo. En caso de que haya todo salido bien, entonces él le dice que el imputado fue agregado. En caso de que haya un error en el ingreso o en la actualización de la base de datos, dice que el imputado no pudo ser guardado correctamente. Entonces, la segunda opción es eliminar un imputado. Entonces, revisamos que haya imputado en la lista, porque no podemos borrar algo que no existe. Y si hay, entonces listamos aquí las informaciones. Entonces,
Este listado por caso eh, tiene una condición. Lo que pasa es que reutilicé el código. En este caso, él va a listar no por caso, sino todos los imputados. Cuando aquí listamos todo para poder eliminar, listamos la información con igual lo del formato y el system, que con el format y todo por el estilo. Entonces aquí tenemos revisamos que la lista no esté vacía y la revisamos de nuevo y en el for acá entonces hacemos un for each de cada imputado que existe en esa lista y como en este caso nosotros vamos a listar todos y mandamos en el siguiente caso mandamos vacío, él va a listar todas las informaciones, no lo va a separar por caso y ahí se llena todo completo. Entonces volvamos acá arriba, aquí por igual. Entonces si ya listamos todo, la persona indica qué índice de los que están ahí va a borrar o qué posición. Y una vez se borre eso, entonces actualizamos la información y para que todos los cambios se generen correctamente. Entonces, este mensaje en caso de que no haya imputado, que no se tenga imputado almacenado. La opción 3 es donde listamos los casos, los imputados por casos. Entonces aquí hacemos un for each también de casos, de todos los casos que están acá y por cada caso creamos una lista donde, donde él va a filtrar, como ahora ya la variable caso que arriba no está vacía, él va a filtrar por cada caso los, los imputados. Entonces la otra opción es la lista de imputados por signo zodiacal. Entonces aquí listamos, él igual ahí lista todos los imputados y la diferencia es que aquí le agrega eh, la columna de signo zodiacal y agrega la columna de caso. Y aquí entonces tenemos, esta es la función que vimos ahorita, tenemos por cada imputado su signo zodiacal. Entonces ya aquí en caso de que no exista, él dice que no existe un registro. Y entonces pasamos a la otra opción, que es agregar caso. En esta opción listamos los casos que están actualmente, solo para que el usuario lo vea. Y luego le indicamos que ingrese el nombre del caso y aquí agregamos en la lista de casos el caso que digitaron. Aquí entonces la parte de exportar, creamos una función para exportar la información. Utilizamos aquí el Simple Date Format también para convertir el date como en un formato mejor. Y aquí, por ejemplo, le ponemos en el formato le indicamos eso para guardarlo en la lista en el export. Y aquí guardamos el archivo, se va a llamar listado casos. Y ahí a ese listado de casos le agregamos la fecha de esa exportación. Para en caso de que queramos exportar varias veces y la información esté ordenada aquí por año, mes, día, hora y minuto de la exportación, indicando como un récord más o menos. Aquí entonces creamos un HTML, el HTML lo ponemos en un string y ahí comenzamos, le decimos que va a haber un head y ese head va a tener un title, ese title va a tener igual la fecha listada ahí. Aquí utilizar un poquito de CSS para el caso de los TH y los TD. Y aquí entonces ponemos las informaciones la programamos como un título, un header, bueno, un header ya en el body, un head, por decirlo así.
Agregamos una tabla y la tabla le vamos a crear una columna, cada una de esas columnas que están ahí, para que se vea. Y entonces aquí concatenamos el HTML indicándole que va a tener, la tabla va a tener un T-body. Y entonces en ese T-body vamos a agregar, por cada imputado vamos a agregar un TR con su TD dentro y con las informaciones para que concuerde con lo ingresado acá. Y ya entonces al final lo que hacemos es una concatenación de nuevo, ya agregando las últimas etiquetas, cerrando todas las etiquetas que faltaban del HTML. Y es que escribimos el HTML en en el archivo que ya indicamos aquí arriba. Y entonces acá cerramos ya el buffer para que, eh, como quien dice, para que quede ya guardado como tal. El otro caso, la otra opción es salir. Entonces aquí le decimos que ese out va a ser true, o sea que queremos ya salir. Y entonces aquí el while se rompe y ya ahí entonces salimos ya ahí del programa, en esta parte de aquí. Si no le indicamos que íbamos a salir, le presentamos un mensajito ahí para que el usuario, cada vez que vaya a entrar al menú principal, le indique que presione Enter. Y nada, ese es mi programa. Vamos ahora a probarlo. Vamos acá. Entonces vamos a decir Java C asterisco, diciéndole que todos los archivos que estén en Java lo vamos a compilar. Lo tengo ahí adentro. Entonces vamos a decir Java y vamos a indicarle que es no, fatality, ¿verdad? Vamos a ejecutar fatality. Y aquí está. Entonces aquí nos indicó que como no había base de datos creada, vamos a cerrar esto. Como no había base de datos creada, entonces vamos a darle a la opción 1, por ejemplo, y él dice que no existe caso, que debe agregar un caso, y nos dice que presione Enter para el menú principal. Agregamos un caso y vamos a poner OMSA. Ya se agregó, entonces si queremos agregar otro caso, le damos 5. Aquí no lo que le mostramos, que era listaba los casos que habían para que la persona lo vea. Y entonces vamos a agregar otro caso que llame qué sé yo, o de Brecht, creo que así que se escribe, o de Brecht, algo así, bueno, como se escriba. Entonces, nada, ya tenemos los casos que vamos a agregar. Vamos a agregar ahora un imputado. De aquí nos presenta que debemos indicar qué caso es. Entonces vamos a poner de Brecht, a ver. Entonces dice aquí que ya entramos en la función de agregar imputado y vamos a indicar los datos de imputado. La cédula es 001, 013, 22, 14 y 4. Vamos a ponerle Manuel y vamos a ponerle Sánchez. Fecha de nacimiento, vamos a decir que es del 5 del mes 5, que es mayo, y el 20 de mayo de 1965. Tipo de sangre, B positiva. Partido político, vamos a ponerle PRD. Y vamos a ponerle un monto de 500.000. La posición que ocupaba era diputado. Y ya nos dice que agregamos el caso y guardó correctamente. Si queremos ver el listado, aquí podemos ver que tenemos el listado de casos. Entonces vamos a agregar otro. Se lo vamos a agregar en la onza.
Y vamos a poner 001, la cédula 012 44 2-9. Bueno, faltaron unos números de la cédula, pero está bien. Se va a llamar Alfredo Pacheco. Nació en febrero del 18 de febrero de 1985. Entonces vamos a poner aquí que el tipo de sangre de él es AB negativa. El partido político PLD. El monto que se le acusa de que fue sustraído fueron 100.000. Y la posición que ocupaba era ministro. Ok, entonces si le damos de nuevo a la lista, el caso, aquí están las informaciones del imputado. O sea, lo tiene por caso, cada lista por caso. Y si quiere vemos por signo zodiacal. O sea, que tenga su signo zodiacal. Entonces aquí, me salió aquí abajo el signo zodiacal. Bueno, pero ese, bueno, déjame arreglar eso rapidito ahí. Vamos a salir. Aquí en el signo zodiacal, es la opción 4. Y vamos a ponerle, vamos a bajarle aquí. Voy a ponerle aquí 20. Aquí 20. Entonces aquí vamos a poner 186. Aquí vamos a poner 184. Y aquí abajo 184. Vamos a comprimir una vez. Me gusta ese mensajito ahí. Ok, vamos a ver el imputado entonces por el signo zodiacal. Y... casi. 186. Le reduce 15. 104. Pero no reduce 20. ¿Qué pasa ahí? Bueno, vamos a ponerle aquí 15. Aquí 15. Entonces, vamos a 10, 7, 7, 7. Ok, ahora sí. Disculpen, es que suele pasar. Entonces aquí está el listado de por signo zodiacal. Ya la información se ve mucho mejor. Y entonces aquí están sus signos. Este es Tauro, porque nació dentro del rango de ese rango. Entonces Acuario, porque nació dentro de ese rango. Entonces si por ejemplo queremos borrar un imputado, decimos aquí, le indicamos el índice, vamos a borrar Alfredo Pacheco. Y si vamos de nuevo el signo aquí, ya no existe Alfredo Pacheco. Entonces vamos a agregar otro. Vamos a ver la lista así. El cédula es 013 10 2 pan. Vamos a ponerle Marcos Medina. Entonces vamos a ponerle que nació en abril abril 12, 1955. Bueno, está bien, 75. A positivo, partido político PLD, son 200.000 que se le acusa, posición ministro. Entonces, broma de nuevo
Ahí está la información. Entonces, en el caso de aquí ya vimos agregar caso, entonces vamos a ver lo de exportar. Vemos lo de exportar y entonces ya ahí exportamos la información. Vamos a salir y por ejemplo vamos a ver aquí export y ahí está la información. Entonces vamos a abrirlo en un browser y aquí están los importados exportados con sus informaciones. Oh, está al revés ahí. Cambiarlo. Este va aquí, así. Bueno, vamos a agregarle el signo zodiacal también. ¿Por qué no? Signo zodiacal. Y vamos a clicar y le vamos a poner get signo zodiacal. Vamos a compilar de nuevo. Y vamos a exportar nueva la información. Si se fijan acá en el export, ahora tenemos dos, uno para 8 y 34, entonces este es el último. Y vamos a darle a abrir. Bien, ahora sí, tenemos el tipo de sangre bien, el caso y el monto acá y el signo zodiacal. Ahí están las informaciones exportadas. Nada, espero que le haya gustado y que todo se haya entendido muy bien. Nada, un saludo de nuevo al profesor Amadís y este es mi combo final llamando Fatality. Hasta luego.